Peña Nieto. Ah, pues tú me vas a mencionar todo eso. Claro. Esa. Señores, buenas tardes. Hello. Yo tengo que acostumbrarme a esta fuñaca. Hola, Rafael Linares con nosotros, el doctor Rafael Linares. Hola, Gracias, Rafael, doña gracias por Consuelo. venir. Esto es una orden, esto es una orden. Yo estoy parado aquí en atención, como usted dice. Bueno, vamos a hablar del narcotráfico. Esto está feo, esto está Sí, feo. Esta es la cámara mía, esta, y aquella es la tuya, sí. porque son ahora cámaras Robótica, inteligentes, sí. robóticas. Me caen más mal. Yo le corto los ojos. Quítate de ahí. Tráigame mi gente. Tráigame mi gente. Bueno, ¿no? Esa es la vaina que Sí. le quitan los trabajos a la gente. No, no, los equipos ya demandan la inteligencia artificial, fundamentalmente estos equipos son necesarios ya para, Ay, aunque le quita un poco de trabajo, un poco. sí, porque ya el que maneja la cámara robótica tiene que tener una Eso preparación. sí es bueno, eso sí. Que sube Todo es el un reto, nivel. exacto, todo es un reto porque sube el nivel de la persona que está detrás de la Mientras cámara. yo vea que le den trabajo a la gente, yo estoy feliz, pero si no, no. Mira, Rafael, óyeme esto. Póngame los 29. Todos sabemos de los 29 Sí. que dice la información. Si uno busca hoy el periódico El País, dice, no se sabe si fue una extradición, no se sabe si fue un acuerdo o no se sabe si fue que Estados Unidos dijo que lo estaba llevando para allá porque tenían penas allá, o sea, cuentas que resolver allá en Estados Unidos. Ahí está, mira qué foto Esa es una que conmovió narrativa, el mundo. sí, doña Consuelo, esa es una narrativa de las preguntas que si no se sabe, bueno, de que no se sabe si es una extradición o qué es, Sí. de los grupos que están presionando ahora a Estados Unidos y a México para que establezca qué fue lo que realmente pasó. Pero ¿por qué esos grupos están presionando? Porque ellos tienen la barba en remojo. Ajá. Recuerde que cada una de esas personas fueron solicitadas en extradición en Cada algún uno momento. de esos Sí, 29. no, esos son un pequeño, una partecita. Sí. En México debe haber solicitado en extradición cerca de 1000 personas. Mal contado. Mal contado, de Estados Unidos a México. Entonces estos 29 que son los principales cabecillas, estamos hablando de que se tocó ahí algo nunca visto, ¿Qué? doña Consuelo. Todos los cárteles. Ahí está el cartel Jalisco Nueva Generación, está el cartel de los Zetas, está el cartel de Sinaloa, está el antiguo cartel de Juárez con Vicente Carrillo Fuentes, el vicerroy. Ahí está la familia michoacana. Ahí están los caballeros templarios. Ay, María Es decir, Santísima. Estados Unidos ha hecho, y México, esta presidenta que ha tenido, dicen en buen sentido de la palabra, que tiene unos ovarios. Bueno. Óyeme, yo estuve leyendo precisamente en El País una serie de comentarios y han establecido esta actitud de esta presidenta como lo nunca antes visto. Pero que Yo puedo comparar, sí. doña Consuelo, y discúlpeme, Sí. esta acción y no comparar, sino hacer un pequeño relieve. A principios de los años 1900, México, que es el primero en esta lucha, que comienza a crear las estructuras legales para el combate al narcotráfico. En el año 1896, México creó lo que fue un Código Federal Sanitario. Es decir, un código que establecía la obligación de enumerar lo que era, como se dice, en términos médicos, los ingredientes que se le estaban dando a los niños, a las madres embarazadas, porque fácilmente le daban o cocaína o un derivado de marihuana. Desde esa época. Desde esa época. Y desde esa época México ha establecido una serie de parámetros legales para tratar de contemplar lo que es la criminalización del narcotráfico. En 1900, ya había cocaína en esa época. Heroína, cocaína y la marihuana, sí, que se consideraba como una sustancia inofensiva. Siempre ha tenido un componente racial la marihuana, el combate a la marihuana como tal. Bueno, y llegó a tener uno de los exponentes en el cartel de Guadalajara más amplio, que fue
se me olvidó también El hace de un momento, el Guadalajara. de Guadalajara, que es con Caro Quintero. Caro Quintero, que es el que más suena. Que es el que más suena, pero es una de las estructuras que fue mermando y pasándole como la antorcha al cartel de Sinaloa, precisamente a raíz del asesinato de Quique Camarena, Sí. o Kiki Camarena, el ex agente de la DEA, que fue torturado, luego asesinado por ese grupo del cartel de Guadalajara. Cuando Ernesto Fonseca Carrillo, que mira una cosa, es histórico, Ernesto Fonseca Carrillo es tío de Vicente Carrillo Fuente, el que hoy extraditaron, el viceroy. Y el padrino, como tal, don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo también, es tío, va a ser tío de los Arellano Félix, que también ese cartel fue tocado. Que es una herencia de familia. Es una herencia de familia, Ay, pero Dios yo siempre digo en el análisis que hago, Consuelo, que México ha sido gran víctima de esa lucha y guerra contra el opio, guerra por el opio en aquel momento. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se creó una ley en el año 1882 donde se hablaba donde se propiciaba la expulsión de los chinos, que eran los que tenían el negocio realmente del opio en Estados Unidos. Al ser expulsados, ¿usted sabe dónde fueron a parar? A parar, en Sinaloa. Anda, Entonces, o sea que lo de Sinaloa es un componente histórico y lógicamente histórico, geográfico, porque Sinaloa tiene una extensión. Pero es una guerra civil que hay en Sinaloa, eso es entre cárteles que Sí, están peleando. pero lo que ha hecho Trump y lo que ha hecho la presidenta de México, Ajá. Sheinbaum, es algo histórico, porque eso va a comenzar a bajar un poco esa violencia, porque, bueno, para ponerle un ejemplo, y usted lo sí, trató bien, usted se recuerda la muerte de los 43 estudiantes. Ay, sí. Que, o sea, Ay, sí. ¿cómo es posible? Que todavía y ahí mueren, ni se sabe. Mueren artistas, mueren exponentes urbanos, o sea, todo es político y todo esto. Entonces, yo cuando vi esto dije, aquí se va a configurar el tablero y el organigrama del narcotráfico en México, así como en Estados Pero Unidos. es que lo que dicen los mexicanos, que yo he estado pendiente de lo que dicen mexicanos y analistas mexicanos, es que todo esto, la Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha aceptado esto que se le había pedido, como tú dices, en muchísimos otros gobiernos, por la cuestión pura y simplemente de los aranceles que Trump está diciendo que le va a imponer a México ahora en marzo. Y que es una figura sumamente... O sea, que ella se ha visto obligada. Pero también tiene temple. Es una mujer fría para tomar una decisión política. Fría, dicen eso. Y es una persona que no tiene escrúpulo para lograr su objetivo. Pero hay otra situación que quiero que me la explique porque esto es complicado. Ahora mismo, yo leí esta mañana en Sol, antes de salir, óyeme esto es el señor Fernando García Ramírez. Sí. Esto es El Financiero, esto es mexicano. Entre la espada Trump y la pared AMLO. AMLO es el expresidente de México, López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Trump exige que Sheinbaum rompa el pacto político que López Obrador tejió con la delincuencia organizada. Si no lo hace, la guadaña de los aranceles caerá sobre México. Estados Unidos no quedó conforme con el envío de los 29 criminales que México expulsó por razones de seguridad nacional. Ni las gracias nos dieron, quieren más. Lo volvió a exigir Trump, quiere que se investigue a narcopolíticos. Porque son ellos los que mantienen la estructura. Y quiere entonces que investiguen, comenzando fundamentalmente por López Obrador. Sí, pero no nos concentremos solamente en López Obrador. Ajá. Recuerde... Narcopolítico quiere ahora. Mire, en la creación del PRI para finales de los años 20, las estructuras políticas que se cogieron aquí, para que la gente lo entienda, cuando un partido, por ejemplo, como el Reformista, el PLD, el PRM, dice, vamos a organizar nuestro partido, en La Romana va fulano, en San Pedro va fulano, en Santiago va fulano, así se creó el PRI con
exponentes del narcotráfico regional. Desde esa época. Desde esa época, pero que es una modificación a las estructuras políticas que se iban reciclando. Es igual, por ejemplo, cuando tú te vas a la DEA en 1973, la creación de la DEA. La DEA se crea precisamente para acabar o romper con una corrupción administrativa que tenía la policía, específicamente que velaba por controlar el tráfico de estupefacientes. O sea, lo mismo pasa en México. Toda esa estructura que fue evolucionando se crearon en el PRI. Y entonces esa disputa entre un partido y otro, pero recuerde usted que en los años 90 mataron, el narcotráfico asesinó a Luis Donaldo Colosio. Fue el narcotráfico, claro, con Salinas Gortari. Sí. Bueno, pero el hermano de Salinas Gortari, Raúl Salinas Gortari, fue una persona que fue altamente vinculada con los temas de narcotráfico. Pero es que eso es lo que te digo, Rafael, es que, ok, se dice, los mexicanos dicen, pero nosotros tenemos todo este narcotráfico porque ustedes tienen el mercado. Sí, es cierto. Pero la verdad es que ¿tú sabes cuántos asesinados hay hoy en México? El doctor Balcácer me lo manda a decir. Sí. El doctor Balcácer es un dominicano que reside en México y me envía muchísimas informaciones todos los días. Hoy, y eso es todos los días, en Sinaloa, en el otro, 207 asesinados secuestrados, 207 asesinados más los secuestrados, pero ayer hubo 70, pero antier hubo 68, pero muertos todos los días en México. Yo lo he definido, doña Consuelo, como la guerra total. Pero claro. La guerra total porque ahora, principalmente líderes políticos regionales, no hay un líder político regional que pertenezca al ala de la presidenta de México que quiera sacar la cabeza, porque fácilmente la tiene en peligro. Porque los narcos ven esto como una traición, porque había un status quo, había un orden establecido. Eso que Estados Unidos quiere con AMLO, también lo quiere con Felipe Calderón, pero también lo quiere con Peña Nieto. Lo quiere con todos, porque recuerde que hace unos días usted y yo hablábamos, doña Consuelo, y yo le explicaba sobre el desarrollo de lo que fue el juicio contra la principal persona que tenía que velar por la lucha contra el narcotráfico en México, que fue el zar antidrogas de México, Genaro García Luna. Que está preso. Que está preso, declarado culpable, posiblemente en Estados Unidos. Posiblemente le den cadena perpetua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ese señor cayó preso en Estados Unidos, ese señor se sentó frente a la fiscalía. Y hay una cultura en Estados Unidos, aunque no lo quieran admitir. Estados Unidos es capaz de, para probarle a un político que está vinculado al narcotráfico, para probarle a una persona de alto relieve que está vinculado al narcotráfico, es capaz de pactar con el Chapo Guzmán, de pactar con el Mayo. Y que le dé declaración y acuse a otros. La salida, por ejemplo, del Mayo Zambada está en declarar quién eran sus contactos políticos. Y es que eso tiene que llegar a su etapa final. ¿Por qué, Consuelo? Porque sí, es que toda la violencia... ¿Cuál es la etapa final? Porque para mí la etapa final es la legalización de todas las drogas de la bolita del mundo, como decía Freddy Veragoico, y le pongo un tanque en cada esquina, y el que se quiera joder, que se joda, y se meta cocaína y droga. Porque mientras exista la criminalización de la droga, esta lucha de la droga ha ido de fracaso en fracaso. Lo que pasa es que eso no va a controlar el tema principal que el mundo tiene hoy, que es un tema de salud, Consuelo. O sea, hay un tema de conciencia, el por qué personas con un alto nivel, con un nivel de conciencia, no consumen ningún tipo de drogas, porque entiende que hace daño, tienen toda una estructura cultural donde los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos le hacían conciencia a esas personas de que no podían consumir ningún tipo de estupefaciente. Ahora, por ejemplo, el fentanilo, que es la vía moderna para el narcotráfico en México y en el Caribe, y fundamentalmente en Estados Unidos, pero una persona dura 5 días durmiendo con una mínima dosis. Entonces, ¿quién administrará si en el caso de legalizan la cuestión del fentanilo? Pero, que el fentanilo
Los médicos saben para qué se utiliza. Aquí hay fentanilo, aquí. En todo el mundo y en el Caribe más. Pero aquí, que República Dominicana, que es un punto de transbordo, o sea, un punto de encuentro de todo tipo de estupefacientes, Exacto. todo tipo de mercancías. Pero, por cierto, hablando de eso, se quedó la vaina esa del último escándalo. No se ha acabado de aclarecer, ¿o sí? Bueno, es que, Eso no se ha acabado de aclarecer. por ejemplo, el Ministerio Público se limitó a decir que había un alcalde. Por ejemplo, ahí hay una diputada sí. que fue allanada, una diputada del PRM que fue allanada en San Pedro de Macorís, donde su hijo trabaja en el puerto multimodal Caucedo, y todo eso está en el expediente, pero nadie ha dicho nada de eso, del PRM. Entonces, son cosas que yo no las trato de forma partido político, porque todo es una estructura. Eso es así, eso no se puede. Yo trato de ser muy, muy diplomático en este tema. Pero en México... Porque eso así no es así, de partidos políticos, son personas. Y estructura. Por ejemplo, mañana usted llega, yo siempre lo digo, mire, mañana llega ese camarógrafo al gobierno con una posición clave en un puerto, en la DNCD, y el narcotráfico va donde él y lo busca. Y si no llega donde él, va donde su familia, y si no llega donde su familia, va donde alguien. Así se mueve. El caso viene a ser, Rafael, que tenemos lo de México, es un escándalo. Pero ya Estados Unidos no está conforme con los 29. No, y va por quiere más. Los narcopolíticos, y ahí se está mencionando al expresidente, tú mencionas otros, sí. Están mencionando a López Obrador. Pero fíjese y una que cosa. Dicen que le están pidiendo a la Sheinbaum que rompa el acuerdo que tiene con López Obrador. Sí. De protegerlo. Sí. Y que si tiene que mandarlo para allá, para Estados Unidos, que lo mande y va a ser el número 30. Pero es que esa parte siempre ha estado en carpeta con los Estados Unidos. Y yo le aconsejo a mucha gente que lo veo hablando del tema o lo veo minimizando el tema. Sí. El tema es un corredor. Cuando hablo del corredor, es que llega al Caribe y a Colombia. Así es. Ese golpe contra Uribe en Colombia y ese golpe constante contra Petro, que ya hoy tiene la vicepresidenta en contra, ya la vicepresidenta se le salió. Pero todo eso tiene que ver tiene que ver con drogas. Desligándose de la participación política, Consuelo, porque es que el narcotraficante se mueve bajo... O sea, la vicepresidenta lo que está huyendo ya para que no la... porque es que todo y Petro está acusado que tiene que ver con el narco pero también. Sí, mire, si en Colombia... Porque Petro que el grave problema de esta juventud de hoy es que no lee y que no estudia y no escudriña. Petro fue uno de los principales ponentes para asaltar el Palacio de Justicia de Bogotá en el 1989. Cuando era del M-19. En el 85, que era del M-19. ¿Cuántos magistrados murieron ahí? Entonces, si esa gente está pidiendo justicia, por ejemplo, los hijos de Galán, de Luis Carlos Galán Sarmiento, hay uno que se llama Luis Carlos Galán Restrepo. Esa gente, esos muchachos son senadores, diputados, congresistas en Colombia, pero a raíz de que hay a partir de la muerte de su padre, que se han fajado a reclamar por la sangre y la justicia que derramó su padre a favor de los colombianos y que el cartel de Medellín los asesinó. Entonces, Petro llega a la presidencia. La cocaína todavía sigue siendo, porque ahora nada más se habla de fentanilo, pero la cocaína, dice que la producción de coca ahora es como nunca. No, como nunca, porque hubo una reducción. ¿A dónde diablo vamos a llegar? Mire, hubo una reducción en el gobierno de Obama. A mí no me gusta ni hablar de este tema, yo le tengo terror y asco. Mire, hubo una reducción en el gobierno de Obama. Obama presionó mucho a Colombia, Bolivia, Perú, Brasil para reducir la plantación de hoja de coca. Pero también lo hizo Trump, en su gran mayoría. Trump hizo un logro increíble sobre eso. Ahora bien, al salir Trump del poder, ya en 2018-2019 la producción comenzó a aumentar en esos países andinos. Carajo. Y por eso usted ve que hoy en día tenemos tantos decomisos, tantas incautaciones, pero lo más lamentable, doña Consuelo, en estos países, que está barato, el precio como tal del narcótico está baratísimo. Pero en Cuba acaba de salir ayer, ay Dios mío, yo te digo a ti que esto es un horror, en Cuba sale el reportaje
del tipo, grábenme, salió en el periódico El País, Sí. grábenme, que aquí es más fácil conseguir droga que conseguir comida aquí en Cuba. Esto es Con el grabado el video, sí, está en el periódico El con País. la agravante, En Cuba. con la agravante de que esa es un negocio, no un negocio, sino que logra penetrar a Cuba vía el Estado cubano. Eso sí es verdad. Porque aquí, por ejemplo, en Eso es República verdad. Dominicana, cualquier capo puede venir de Colombia y violentarte un puerto, violentarte Sí, una sí, costa esa o es esto. otra cosa. Ahora, allí que está controlado Ay, todo por el todo. Estado, entonces alguien, si entra ahí, eso lo controla alguien Mira, del yo no Estado. había pensado en O sea, eso. es que Pero de una manera vez los científica, hermanos Guardia, yo creo que se llamaban los hermanos Guardia, allá en Cuba, Ochoa, los Ochoa, ¿eh? Ochoa, sí. Que lo hace- tuvieron que ver con los fusilaron. Bueno, es que eso tiene... Porque di que los mezclaron, mire, se mezclaron con la vaina de la droga y la vaina. Mire, que ahí sé hay yo 4 cuál. versiones que yo cuatro. siempre yo siempre tengo para analizar el tema del narcotráfico, yo siempre voy a las 4 versiones. Ajá. La versión militar, la versión de la autoridad judicial, la versión de la calle y la versión periodística, sumamente importante. Son 4 versiones. Sí. Versión militar, versión judicial, entiéndase Ministerio Público y Justicia, versión periodística y fundamentalmente la versión de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay un héroe nacional, internacional que nunca se tocó, que fue García Márquez, Gabriel García No, Márquez, en eso. ¿por- Estaba, ¿Cómo así? porque cuando tú te vas a la versión oficial del Estado cubano, el Estado cubano asesinó a los Ochoa, asesinó a Ochoa. Lo mandó a matar porque di que, Lo mató. que si yo Pero cuánto, y también lo vincularon con cuando drogas. te vas a la versión de los narcos que estaban presos, que salieron, que dieron declaraciones, dicen, pero Pablo Escobar tenía un correo humano para enviarle cartas a Fidel Castro y uno de esos era Gabriel García Márquez. Eso nadie lo ha podido probar. Como igual que ese líder argentino, Diego Armando Maradona, que también No, pero ese sí te metía. Sí, pero no también sé. fue un enlace y un correo humano con el cartel con el cartel del norte del Valle del Cauca. De manera que, Consuelo, la lucha ahora es que se encrudece con Trump a la cabeza, porque Trump quiere, vamos a terminar esto, vamos a terminar. Y es un mensaje a todos los políticos Pero que se vienen metiendo en eso. entonces viene un señor que por cierto lo entrevistaron ayer, sí, lo entrevistaron ayer en CNN, apellido Vigil, Sí, que fue jefe de la DEA, sí, un ex agente de la DEA. ex agente de la DEA, de la dirección de la DEA, que dice que los cárteles de Estados Unidos son los que tienen contacto con los cárteles mexicanos, y fue director de la DEA. Sí, porque y yo lo vi ayer. Pero es que es una gran verdad, una gran verdad. Es que los operativos son los mexicanos, pero en Estados Unidos es difícil que, por ejemplo, un latinoamericano o una política antidroga latinoamericana y caribeña logre penetrar, por ejemplo, a las cosas importantes de las persecuciones contra los cárteles. Porque Estados Unidos cierra mucho sus investigaciones por lo clasificados, por la clasificación de sus investigaciones. Y por eso, mundialmente, históricamente, usted no descubre el final de un cártel en Estados Unidos. No, nunca Sinaloa, Guadalajara, Los Zetas, La Vaina, La Fuñenda. Por ejemplo. Y en Estados Unidos tú no conoces ningún cártel. Por ejemplo, toda la conexión que existe vía marítima tiene que tener algún contacto con Estados Unidos. Pero claro, ¿y cómo entra esa droga a Estados Unidos? Para poder entrar. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? Pero Trump, que ha visto ya ni siquiera un problema político en Estados Unidos, ni siquiera un problema de cárteles como tal. Él está viendo un problema de salud, un problema del Medicare. Él habla de salud. Él está hablando de un problema de... Porque todo es como si afecte a los bolsillos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Consuelo, usted coge a Chicago, usted coge, por ejemplo, a Illinois, usted coge, por ejemplo, a Atlanta, a Memphis,
Usted coge a todos esos sitios, usted ve esos blancos. Me lo dijeron mis nietas que estuvieron en un... Bueno, la gente tirada en el piso, yo estuve en los Memphis, parques. Yo estuve en Memphis día, recientemente y eso me dio mucha Y lo de pena. Nueva York era un desastre. Ya no quise no se mencionar puede. a Nueva York porque Así ya es, eso es un tema da ya pena. Da pena. Y que hay muchos dominicanos, centroamericanos allí. ¿Hay muchos dominicanos metidos en esa vaina? No. Yo digo que hay muchos centroamericanos y dominicanos y por eso usted no ve tanta una proliferación importante. Ahora, usted en aquellos lugares donde hay solamente blancos, sureños y estas cosas, que usted no ve un centroamericano, que usted no ve un dominicano, que usted no ve un haitiano por ahí, que tú dices, caramba, pero ¿y cómo es que penetra? ¿Cómo penetra? Aquí, por ejemplo, uno de los graves problemas que tiene Trump, Sí. que tiene Estados Unidos, es la frontera de Canadá. La frontera sí. con Canadá. Quiero que me hable de eso ahora, porque siempre me han dicho que por la frontera del Canadá entra una droga muy selectiva. Sí, selectiva, incluyendo heroína y ahora mismo el fentanilo. ¿Por qué? Porque hay una línea en el Pacífico que le permite la conexión a los cárteles. Bueno, vamos. ¡Ay! Rafael, tu vida no corre peligro. Bueno, que yo te diga es eso. Es que yo me da miedo que tú le trato este tema, usted lo ve de manera científica. Yo no trato este tema con una... Aquí en República Dominicana, yo siempre he dicho que nosotros podemos bajar la tasa de criminalidad más baja de la que... podemos situarla en la más baja de América Latina, siempre y cuando nosotros preguntemos el porqué de las cosas como Sócrates. Todos esos accidentes y todas esas cosas que pasan a diario tienen que ver con un componente, y ahí traigo a un amigo suyo, que es el mayor general retirado, Rafael Guerrero Peralta, que me decía en una charla, me decía, Linares, fíjate que todos los problemas que tienen que ver con violencia, ahí actúa el narcotráfico. El narcotráfico. Vamos a subir. Gracias. Bueno, Rafael Linares, entonces la situación que Estados Unidos le está exigiendo a México que ahora le envíe narcopolíticos, puede dar como resultado entonces, porque se habla de AMLO, pero tú me dices que eso es la recta. Toda la clase política mexicana. Sí. Trump se lo dijo en días atrás. Trump le dijo, los gobernantes mexicanos han estado vinculados al narcotráfico. Pero ¿a qué acude el Mayo Zambada en su exacto, argumento que quiero de defensa? Que me hable del Mayo. ¿A qué acude el Mayo Zambada? Sí. Dice, no, espérate, a mí me secuestraron en México y me trajeron a Estados Unidos de forma engañada porque yo me iba a reunir con el gobernador. Oye, esa no es una figura política del gobierno. Pero y el Mayo Zambada no está diciendo que sí, porque él está pidiendo que México lo mande a buscar. Sí, es un argumento. Y que si no lo manda a buscar va a decir de todo. Sí, lo que pasa es que el Mayo no tenía tanta garantía antes de los 29. Porque los narcotraficantes mexicanos siempre han dicho su vinculación política. Mire, yo tengo contacto con fulano, el gobernador de tal sitio, el presidente tal. Ahora, ese acuerdo tras bambalina entre los dirigentes políticos salientes y los dirigentes políticos entrantes en México es lo que ha permitido esa impunidad que hoy peligra con la llegada de Trump y con las exigencias que está haciendo Trump. Y déjenme decirle, no solo que peligra, sino es que la presidenta mexicana ha tenido que redoblar la seguridad. ¿La de ella? Claro. Pero hasta ella corre peligro. Pero que no te digo que hay, hoy hay, me dice 270 muertos en México hoy. Pero, ¿y qué pasa con esto? Es que todas las estructuras regionales, políticas, corren peligro en el día de hoy. Y tienen la barba en remojo. Sí. Porque no es México. Pero mire una cosa, hay otro dato sumamente importante que señalar. En el caso, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero, un juez, luego de él tener 30 y pico de años, de que 40 años buscándolo. No, lo suelta. Él estaba preso. Preso y lo suelta. Lo soltaron en el 2013, lo liberaron en el 2013. Oye, eso. Y después de ahí, él volvió
a su hábitat natural, porque él es el padrino, el jefe de jefe. Aunque el padrino era Don Neto está muy mal de salud, tiene 90 y pico de años. No, Miguel Ángel Félix Gallardo, sí, está mal de salud, muy mal, tiene 90 y pico de años. Casi ¿Y todavía 80 y pico está años. dirigiendo esa vaina? No, está mal, ya está Sí, para pero, cualquier... pero Bueno, están en la cárcel y tienen un respeto. están en la cárcel. Además es una ramificación ¿Tienen familiar. Ay, el DH. Caro Quintero se le conoce como el jefe de jefe o padrino, se le conocía en México. Entonces, en el 2013, esta persona sale de la cárcel y comienza en su hábitat natural a volver otra vez a delinquir. Y México lo apresa. Estamos hablando de que eso fue en el año 1985, el asesinato de Quique Camarena, el ex agente de la DEA. 40 años después, ahora. Mire, Consuelo, yo estuve leyendo publicaciones de la DEA. Primero los agentes se vistieron todos con un atuendo de rojo. 40 años después, después que le apresaron a Caro Quintero, con una corbata roja, un lazo rojo o cualquier prenda roja, en muestra de celebración, porque ese era un objetivo principal, no de uno o de dos, de toda la DEA. En la audiencia se presentaron más de 400 agentes a respaldar a Quique 40 años después. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre, Donald Trump, está dando pasos gigantescos contra el narcotráfico. Pero en México entonces, yo oí cuando como el señor Zambada, ¿qué se llama? Sí, el Mayo Zambada. El Mayo Zambada. Ismael Zambada. Quiere que lo lleven para México y dice que si no lo llevan para México va a decir a todo el mundo, va a implicar a todo el mundo. Eso no va a pasar, eso pero no espérate, va a suceder. ellos dicen, los mexicanos, hay analistas mexicanos que los oí y los vi diciendo, ¿por qué tienen que complacer al Mayo Zambada cuando aquí no se sabe quiénes asesinaron los estudiantes? Sí. Entonces, ¿por qué la Sheinbaum está discutiendo si se puede o no se puede traer al Mayo Zambada? Que lo dejen allá, que se pudra una cárcel. Lo que pasa es que también el Mayo, la defensa técnica, olvida algo. Su hijo, el Mayito, está preso también en Estados Unidos y suelto, estuvo preso y suelto a raíz de una negociación que llega con Estados Unidos. Ahí está. Lo que pasa es que la lucha hay que seguirla, hay que seguir. Pero México está hundido. Hay que analizar esto, porque ahora todo el mundo está hablando de este problema. Sí. Ahora todo el mundo está hablando de este problema, 29 narcos, pero yo que tengo cerca de 10, 15 años leyendo el tema y estudiándolo, eso que acaba de hacer Donald Trump, la administración de Trump como tal, es una verdadera hazaña. Y pone de relieve nuevamente que todo lo controla el sistema, el poder político en un país, en este caso México. Ya yo le hablé de la creación del PRI, cómo se crea el PRI. Pero en Estados Unidos no. Lógico, en Estados Unidos también, porque él va también por las mafias en Estados Unidos. Claro. Él va por las mafias. Es que él tiene un grave problema de salud pública en Estados Unidos, que lo está provocando ese narcotráfico habitual en Estados Unidos. Lo pueden matar, dice que pueden declararlo, o sea, lo pueden condenar a muerte. Que es lo que él está diciendo, claro. Que lo pueden por la cantidad de muertos. Lo que pasa es que esa pena yo siempre la escucho, pero no se vaya tan rápido, Consuelo, en esto, porque es que con Estados Unidos es impredecible. Es que la cartera de negociación que tienen esos 29 capos son los políticos, porque por ejemplo, el ex antidrogas mexicano, Genaro García Luna, hoy cuando lo sienten ahí y le propongan a él, mira, tú estás condenado, a ti te cabe cadena perpetua, nosotros te vamos a dar 20 años con posibilidad de tú salir a tu país, pero tienes que mencionar en un juicio a cuáles políticos tú le entregaste. Mire, no hay presidente, no hay gobernador, no hay vicepresidente de México que se salve de ese problema. Ay, Dios Entonces, mío. pero también aquí hay otro detalle. Eso comenzó en Honduras. Yo tengo un informe, más o menos de este tamaño, que dice narcopresidentes. Ajá. Estableciendo cómo en Honduras. Porque nada más se ve México, pero América Latina está vuelta un pollo. Centroamérica, por ejemplo, ahí tocaba, por ejemplo, Honduras.
Costa Rica, Guatemala. Guatemala. O sea, todas, y lo que se definía ahí era cómo el narcotráfico se manejaba muchas veces más apretado, otras veces más suelto. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, este señor todo lo que hacía para conectar las carreteras era bajo las exigencias del narcotráfico. Ese es el que está preso en Estados Unidos, que lo saborearon mucho y después se lo llevaron. Exactamente, eso. Que por eso que yo digo aquí en República Dominicana, tengan cuidado con este gran anuncio de que estamos combatiendo, que Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos. Así es. Estados Unidos lo que tiene son intereses. Así es. Y en cualquier momento allá aparece un capo diciendo, pero yo le daba tanto a fulano, y con esta política antidroga que tiene Donald Trump, sí, se fuñe cualquiera. Así es. Entonces, Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Honduras, desastre. Esos países centroamericanos, Belice, Suramérica, por ejemplo, Colombia. Y Venezuela. Ahí voy, y Venezuela. Todos tienen que poner la barba en remojo. Jamaica en el Caribe, Haití en el Caribe, República Dominicana y también las autoridades de Puerto Rico, porque aquí pasa una cosa, el arco del Caribe conduce a Puerto Rico. O sea, sí, difícilmente usted va a encontrar que los capos dominicanos tienen grandes conexiones en otro lugar que no sea, por ejemplo, en Estados Unidos, en Puerto Rico. O sea, toda la parte usted lo aborda con todos los casos que se consiguen. La mayoría son en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ahí es más fácil de los capos coronar, como ellos le llaman, y colocar el producto y ya pasarlo a dólares inmediatamente. Pero todo el Caribe ahora se modifica porque las estructuras de México están totalmente desmanteladas. O sea, ahora, es que están tocando. O sea que tú lo que nos estás advirtiendo es que ahora puede venir más tráfico, o sea que seamos receptores todos estos países de la droga porque México está desmantelado. Aquí ninguno de los aquí ninguna autoridad ha tratado el tema. Ha tratado el tema con la propiedad que se debe tratar. Pero no me asuste. Mire qué pasa, Consuelo, en el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es el océano más grande del planeta. Y por allí, hasta ahora, se trafica la gran mayoría de narcóticos en el mundo. Ahora bien, los Estados Unidos se trazaron. Pero Colombia, ¿por dónde manda toda esa droga? Depende. Arriba porque por el Pacífico. Colombia tiene un gran puerto, que es el puerto Buenaventura, en el Pacífico. Pero también tiene a Cartagena, en el Caribe. ¿Por dónde saca toda esa vaina? Colombia tiene varios negocios habitual en términos, porque tiene a Panamá, tiene el canal de Panamá. Sí. Entonces, es impredecible ese negocio. Ahora, en el Caribe ha venido un poco más por la persecución en el Pacífico. Entonces, ahora con este golpe a México, ahora aquí nosotros tenemos que redoblar. Cuando hablo de nosotros, digo el Caribe completo, pero República Dominicana, porque mientras nosotros tengamos esa selva ahí al lado, Haití. Que eso es el pan nuestro cada día, y que la droga en Haití. Bueno, lo que pasa es que ahí no hay estructura y hay un negocio político que se mantiene del narcotráfico. Por ejemplo, recuerde usted que a Guy Philippe no lo dejaron juramentarse como senador y allí se declaró culpable en Miami, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y toda la diablura que usted pueda. Esas bandas, al igual que en Colombia, tienen el control territorial. Sí. No pasa una menta, no pasa un pantaloncillo, no pasa nada sin el concurso de ellos. Entonces así mismo se maneja el tema del narcotráfico. Una parte la maneja una banda, la otra la maneja y otra la maneja otra. Entonces, todo eso nosotros tenemos que prestarle atención. Ahora, ¿cuál es la figura regional que nosotros tenemos aquí en el Caribe que pueda pararse en una cumbre sobre el tema de las drogas para exigirle a los Estados Unidos que también presten más atención al Caribe a raíz de todo eso que está pasando? No hay autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene, por ejemplo, en República Dominicana un diputado, un exalcalde, usted tiene a gente involucrada en el tema y allá mencionando gente, a un capo o a capos que le han dado a políticos, a esto, aquello. Oiga, eso no lo para nadie. Nadie se le puede parar a Estados Unidos a decirle o a exigirle nada. Entonces, ahí que lo piensen bien. Así es. Y así. Más ahora con el lío de México. Sí.
que eso puede ser una tabla rasa para todo el mundo. Anote esto, doña Consuelo, en los próximos días, en los próximos meses, posibles años. Ay, tú, no me está gustando esto. Aquí tendremos, yo siempre he abogado que aquí necesitamos una institución, teníamos el DICAN, lamentablemente el DICAN se volvió una porquería, pero nosotros necesitamos una institución bajo la dirección de la DNCD, amplia, con estructura en la policía, con estructura en todos los sitios. La DEA y la DEA no nos puede ayudar. Lo que pasa es que es macro. La DEA es macro, es lucha macro, DNCD es lucha macro. Ahora, ¿quién combate el microtráfico en los barrios? Nadie. Entonces, por eso es que hay tanta violencia. Por eso es que hay tanta... Lo que pasa es que el DICRIN originariamente no está para eso. Entonces, tú no puedes llevarle a un órgano. ¿Pero cuál era el que estaba para controlar el microtráfico? El DICAN, pero en el DICAN unos oficiales se hicieron de... muy, diría yo, muy... se hicieron los contentos. Sí, los contentos, y ahí está preso el ex director del DICAN a 20 años, y una serie de cosas. Está preso. ¿Por qué yo digo bajo la dirección de la DNCD? Porque si está bajo la dirección de la DNCD, el combate al micro, amplio, ese general o ese coronel que esté ahí, no se le puede salir. Pero ahí lo que teníamos era una disputa entre el del DICAN y el de la DNCD. Entre este y aquella, hasta que finalmente se eliminó el DICAN. Preso. Bueno, está preso, condenado a 20 años. Y una serie de personas que le acompañaron. De manera que esto... Pónganle atención a lo que está diciendo Rafael Linares, que aquí la gente no quiere hablar de eso. Yo lo entiendo, yo tampoco. Pero con eso que está sucediendo en México, eso pues es un modelo para Titirimundi. No, porque que ojalá... Pero que sí. Porque los mexicanos, a mí lo que me pasa, que dicen los mexicanos con mucha razón, yo entiendo. Dice... ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Todos estos narcotraficantes que están presos allá, de que los derechos que tienen, ¿qué derechos de esos son otros que no están con la Sheinbaum, por cierto, con Morena? Porque al partido Morena le hacen muchas críticas. Claro. Dice, ¿qué es lo que ellos están pidiendo que tienen que traer lo que sus derechos? Ellos respetaban los derechos a la gente, no consumir droga y le traían las drogas. Ellos no respetaban los derechos de nadie. Entonces, nuestro gobierno no tiene que defender a ninguno de los que está allá, a ninguno. Que aquí hay muchos problemas en México que hay que resolver. Además, el tema económico que representa el narcotráfico, que es lo más grave que tienen ellos para combatir, o que tienen los países para combatir, es como tú no le permites, por ejemplo, a un narcotraficante que se inserte en la economía con el mercado habitual. Nosotros tenemos aquí una ley muy buena, la ley de lavado de activos 155-17. Ya lleva 8 años, pero esa ley no da capacidad para combatir el tema del lavado, porque un ejemplo claro son todas estas torres. Ay, déjalo ahí. Y no se vaya aquí, sino usted se va a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del Caribe. Es decir, es que hay una realidad. Cuando usted plantea que es importante legalizarla, uno de los miedos... porque la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso hasta ahora. Uno de los miedos es que legalizando ese tema se caiga la economía. Porque lo que mantiene... Porque lo que mantiene el tema es... Por ejemplo, ¿cuánto dinero tienen incautado las autoridades que persiguen el tema de la corrupción en el mundo? El tema del narcotráfico en el mundo, porque es que tenemos que profundizar mucho sobre esto, Consuelo, pero no da el programa para hablar de tantas complejidades que tiene la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial. Bueno, señores, le hemos querido traer gracias al doctor Rafael Linares, porque tú te la juegas haciéndonos todas estas explicaciones que nosotros tenemos que ponerle atención, porque donde se pueden meter, se meten. Y a quien puedan corromper, lo corrompen. Y a quien haya que ofrecerle cuarto, esté en el puesto donde esté, se lo ofrecen y todavía más. Así es. Así que tenemos que tener cuidado que lo de México nos sirva ahora, por lo menos con Trump, como tú dices, de elección, de lo que le puede pasar a cualquier país. Y este tollo de América Latina, esto da pena. La verdad que América Latina, Centroamérica, Ecuador era un país, Ecuador, que nosotros visitamos mucho Ecuador porque mi hija estaba casada con un ecuatoriano, etcétera, etcétera, etcétera.
lo más tranquilo que había Claro. en el mundo. Claro. Tú ibas a visitar las iglesias de Ecuador, los indígenas. Mire, cuando un Ve a país, Ecuador ahora que tú no sales vivo de óigame, ahí. cuando un país sustituye su plantación agrícola por una plantación que tiene que ver con coca, es una cosa sumamente increíble. Sí. Pero algún día también yo quiero darte la información, ya tenemos que subir, de lo que significó los PL 480 en la producción, de que le quitó los PL 480, nos prohibieron a todos los países Sí, producir papa. Aquí era el maní sí, que se sembraba aquí, Sí. y nos mandaron con los PL 480 el aceite de soya, ¿ok? Y nos quitaron el maní. sí. A Colombia le quitaron las producciones que tenía de papa, de esto, de lo otro. ¿Qué sembraron entonces? Bueno, Coca. bueno, Y yo tengo un trabajo que lo presenté, por cierto, en las Fuerzas Armadas hace unos cuantos años con el doctor Nieves y el doctor Víctor Gómez Berger, que nos invitaron los militares a hablar de eso. Y yo presenté ese trabajo que te lo voy a pasar. gracias. Como con los PL 480, la Public Law 480, todas las producciones nacionales de estos países se cayeron. Y de ahí es que viene Colombia con la droga al nivel que estaba Colombia. Y gracias a que la clase política dominicana se unificó Sí. porque Bueno. el profesor Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez y la clase conservadora no permitieron que hoy, bueno, no permitieron que ayer y que hoy tengamos grandes plantaciones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, doctor Linares. A ustedes, recuérdense que gracias a Dios también estamos aquí. Plaza Lama, la supertienda. Café Santo Domingo y el grupo Rica. Nos vemos mañana, si Dios quiere.